Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la dependencia emocional y para ello tenemos a Isabel Guerra. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Isabel Guerra, además de estar en política, también es psicóloga y lleva un centro de psicología, se llama Centro de Psicología y Psicoterapia Espiral, que está ¿dónde? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El 1 de mayo, en el número 24, y el primero centro, sí. Sí, es un centro de psicología. Y vamos a hablar con ella pues sobre la dependencia emocional. Isabel, ¿cómo definirías la dependencia emocional para los televidentes y radioyentes que están escuchando? Es la necesidad que tiene, en este caso estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género y por qué no dejan a sus agresores, es la necesidad que tiene una persona, el apego que tiene una persona hacia la otra persona, en este caso a su agresor, a su marido, a su cónyuge, a su pareja. Esa necesidad imperiosa de estar continuamente a su lado y de sentirse arropada y en confianza con él. Eso hace que muchas veces pues, esos vínculos sean casi imposibles de romper si no se tiene un tratamiento riguroso de lo que es la persona víctima de esa dependencia emocional. La dependencia emocional no es mala en el sentido de que una dependencia emocional normal, en breve todos dependemos un poco de alguien, ¿no? Sí. De alguna manera necesitamos manifestar nuestra confianza, nuestra seguridad conforme a otras personas, pero de una manera equilibrada, sí. Es decir, esa dependencia tiene que ver más con una relación de pareja sana. El caso de la dependencia emocional, tal y como la vivimos de manera insana, en todo caso, es esa necesidad imperiosa de sentir el apego de la otra persona, la necesidad de aprobación de esa persona. Continuamente, ¿no? Continuamente. Y además, se busca incluso esas personas que son agresoras, incluso eso hace reforzar quizás más todavía a la víctima de la violencia de género. Entre otras cosas, por la baja autoestima que genera también el estar con una persona que continuamente está agrediendo, tanto física como psicológicamente. Otro tema, o sea, esta señora se siente incapaz de dejar esta situación, ¿no? Efectivamente, se siente incapaz de dejar esta situación y es más, si entre más tiempo se consolida la dependencia emocional, más difícil va a ser romper esos vínculos, esos apegos que se tiene con la víctima. Por lo tanto, conforme la víctima es agredida durante mucho tiempo, las dificultades son mucho más mayores, porque se crea también unos vínculos entre la persona agresora y la víctima, ¿no? La víctima cree o ser merecedora de ese trato o de que algo hace mal para recibir ese trato, o además de que sin esa persona no sería capaz de lograr o de tener logros en su vida. La dependencia emocional también a lo mejor se manifiesta en determinadas parejas que comienzan al principio la primera etapa de enamoramiento, que una dependencia emocional de ella hacia él, pues sí. Porque con continuas llamadas, con SMS sí. Al principio, ¿no? Efectivamente, aquello que parece de amor, de una necesidad de tener, de saber dónde está la otra pareja, se convierte en control, sí, sutilmente, ¿no? Por eso muchas parejas jóvenes incluso no sienten, no son conscientes de ese control que se trata de ejercer de la persona que quiere pues controlar la vida del otro, y además la hace necesaria que esa víctima tenga la necesidad de que esa persona le controle. Y además pues, surge también una serie de componentes que tienen que ver con bajar poco a poco la autoestima de la persona. Es decir, tú sin mí no eres nada, yo te quiero tanto que te quiero saber dónde estás, con quién estás en todo momento, y eso pues lo que parece cariño, muestras de amor, en todo caso necesidad de estar con la otra persona, se convierte pues en un control exhaustivo de esa persona. De cuenta que la dependencia emocional también pasa por el aislamiento social de la víctima, de ir poco a poco minando las amistades que tiene o la familia que tiene para aislarla, para poderla controlar. Y desde el momento que la aísla, más con comentarios de ellos no te valoran como te valoro yo, tus amigas son unas perversas que por detrás de ti hablan mal de ti. Es decir, va aislando a la víctima, la va acorralando en un círculo donde ese agresor la controla, ¿no?
Y hablando de ese agresor, hay un perfil de ese maltratador, en este caso hablando de dependencia emocional del hombre hacia la mujer. Generalmente no hay un perfil claro. Los que vamos, los que estamos trabajando el tema de la violencia de género, generalmente cara a la pantalla el agresor no da esa imagen, todo lo contrario, suele ser una persona encantadora, embaucadora, atenta y predispuesta a dar atención a las otras personas, sobre todo a las víctimas, ¿no? No se le escapa ningún detalle de esa víctima, de la víctima, la que quiere. Quizás el perfil del maltratador tiene más que ver con que los antecedentes que pueda haber tenido en cuanto a ser una persona agresiva en todo caso, o posesiva, o machista. Es decir, una persona que es machista, que de alguna manera infravalora a todas las mujeres en general y, bueno, justifica pues en algunos hombres que tengan conductas como la que él pretende practicar, ya nos da unos indicios de esa persona y del perfil que tiene esa persona. En cualquier caso, suele ser bastante machista, bastante posesiva, todos los componentes que le unes tú al machismo, ¿no? Que se le pueden unir al machismo: posesivo, egocéntrico, pues eso, machista, con un criterio de la igualdad de oportunidades muy sesgado, pero encantador, es decir, atento, como aquel que abre la puerta del coche para que se baje la señora, ¿no? Atento con los demás, ¿no? Atenta con la víctima, sobre todo, sí, con esa víctima, porque al principio trata de colmarle de todas las atenciones que se tiene, ¿no? Y es un círculo que, bueno, que al principio esa forma de envolver a la víctima es encantadora, es decir, qué atento es esa persona que está hasta en el último detalle pendiente de mí, ¿no? Y además ha focalizado la atención en mí y en nadie más. Es decir, de alguna manera trata de ver que él es dependiente emocional de ella. Es decir, y después ya eso a la larga pues se justifica y si me dejas me mato, yo sin ti no podría vivir, yo no puedo hacer nada sin ti. Es decir, esa especie de victimización también del propio agresor para que la víctima se sienta culpable en todo caso de querer dejarlo, ¿no? Porque hay indicios también que poco a poco se van viendo y que al principio la víctima se puede dar cuenta y decir: dejo esta relación. Sin embargo, ahí aparecen los sentimientos de culpabilidad de la propia víctima porque él o la persona agresora siente, se justifica por la dependencia que necesita de esa persona. Entonces, de alguna manera también hay una especie de perversión en una cosa y en la otra. No sé si me explico bien, sí, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces de esta persona dependiente emocional? Hablabas antes, Isabel, de la baja autoestima. Sí. La sumisión, por esa baja autoestima. Antepone su pareja al resto. Al resto, efectivamente. Vamos a ver, la mella, la autoestima puede ser que venga de lejos, es decir, de relaciones que ha visto en su familia, en su ámbito familiar, donde esas relaciones hay un desequilibrio total y absoluto y no haya aprendido más que unos esquemas de sumisión. Por eso muchas veces decimos que hay que trabajar desde la niñez el tema de la violencia de género, porque tiende a reproducir patrones de sumisión, sobre todo a las mujeres, y de ver normal ese estilo de relacionarse en la pareja. Por lo tanto, es una persona, el perfil de la persona que es víctima de violencia de género, a veces es un perfil de eso, con una baja autoestima, no se sabe exactamente si viene primero la depresión o viene la baja autoestima. Es decir, perfiles también deprimidos que ven la parte negativa de la vida, que creen no salir y depender de otras personas para salir adelante, y además incrementada por un agresor que desde el primer momento sabe cómo, por indicios que tiene, sabe cómo esa persona la puede controlar. Pues busca ese esquema. Pero claro, perfiles de mujeres víctimas de violencia de género están en todos los estratos de la sociedad. Ellas siempre tienen la necesidad de agradar, ¿no? O sea, realmente sí, de compensar. Y después hay un componente de yo puedo cambiarlo. Muchas mujeres creen que, además, porque el maltratador cuenta una historia de vida a la mujer de pobrecito, ¿no? De que ha sufrido en esta vida, de que él es así porque no ha conocido sino palos en la vida, pero que ella lo puede cambiar. Entonces surge en la mujer también esa ansia o esa creencia de creer que puede cambiar
al maltratador. Y de alguna manera también surge en ella de que algo malo ha hecho o se ha equivocado en algo cuando ha despertado al maltratador en su pleno apogeo, que es cuando ya da la torta, ¿no? Que algo malo ha hecho. Y luego, el conflicto o la estructura que se genera en la mujer cuando es maltratada, después de una explosión de agresividad, y la reconciliación hace también que la mujer se sienta querida, es decir, algo malo ha hecho, pero él no es tan malo porque vuelve otra vez aquí a pedirme perdón, a decir que jamás lo volverá a hacer, que además tuvo un mal día en el trabajo y eso hizo que explotara, y esa es la primera reacción, y surgen pues esos componentes circulares, que es primero agresión, primero furia o despertar a la furia, agresión, idilio, enamoramiento, vuelta en enamoramiento y vuelve otra vez a la explosión. Y esos periodos, los más que marcan es el reforzamiento positivo que hace el agresor cuando vuelve otra vez a conquistarla tras una agresión, con el ramo de flores, con llevarla de viaje, con estar atenta a llevarla al cine, con ese periodo de creerse ella que ese señor en un momento explosionó, pero fue víctima de otras causas ajenas a ella, hace que haya un reforzamiento positivo para que ella perdure en esa relación y se vuelva a dar el círculo una y otra vez. Pero no va a cambiar. No va a cambiar, por supuesto que no va a cambiar, y es más, se va a incrementar y van a ser más los periodos más cortos entre la explosión de violencia y el idilio, entre la explosión de violencia y el idilio. Eso genera componentes emocionales de alguna manera dependientes. La víctima va dependiendo de que se le beneficie tras una torta, de que luego pase y se le agrade, se le ponga otra vez como ese estado de enamoramiento. Y parece que ese reforzamiento positivo que pasa en ese es el más que grava en la estructura mental de la víctima, ¿no? Y por eso muchas veces la víctima pues al final termina perdonándola, ¿no? Y incluso las órdenes de alejamiento que se dan son las propias víctimas las que terminan pues rompiéndola y volviendo otra vez, porque de alguna manera necesita esa necesidad de amor que él le da en ese momento. No busca la torta, busca esa necesidad de amor, ¿no? Eso, luego en nuestras consultas lo que tratamos es de romper esos vínculos emocionales, haciendo ver que la agresión va a estar siempre ahí, y subir la autoestima, por supuesto, de esas personas. Lo más complicado, Isabel, es detectar esas señales de dependencia emocional, ¿no? Porque en una relación de pareja, ¿no? Mira, en una relación de pareja normal la dependencia emocional tampoco es buena. Es decir, depender emocionalmente de otra persona en una pareja hace que sea obsesivo el tema de estar todo el día pendiente de la otra persona o la otra persona de ti. Y además muchas cosas las limita y no las hace porque depende de la aprobación de la otra persona, de que te apruebe. Entonces la dependencia emocional en general no es buena. La gente tiene que ser libre para tomar sus decisiones. La necesidad de estar todo el día continuamente pendiente de que te llame o que te mande WhatsApp. Que te diga que te quiere continuamente. Esa necesidad imperiosa tiene que ver más con el propio ser de uno, de tener la necesidad de que eso le genere confianza o le genere seguridad. Es una necesidad de esa persona que se tiene que trabajar. En cualquier caso, una necesidad individual que tiene que ser trabajada, ¿no? Porque cada ser es libre y tenemos que marcar nuestros espacios también sin estar con la otra persona para poder emprender, no dejar a nuestros amigos de lado por una pareja que muchas veces se deja y luego cuando esa pareja se separa, pues te encuentras que no tienes amistades, que no tienes nada, ¿no? Es malo la dependencia emocional en ese sentido. Y si es en víctimas de violencia de género, todavía es peor, porque hay una dependencia también del agresor hacia su víctima, pero también de su víctima hacia el agresor. Por eso que te digo, por ese reforzamiento positivo del cariño. A pesar de la torta, lo que busca la persona es que vuelva a ese estado idílico de cariño, ¿no? La agresión. Entonces, estas cosas se tienen que ser tratadas, como te digo, para los vínculos. Y luego, el periodo que se empieza, cuando se empiezan a detectar señales de alarma, pues suele ser en el noviazgo, ya lo hemos dicho también, ¿no? Donde pues el agresor de alguna manera empieza a limitar la vida de la otra persona, es decir,
no vayas con esa falda tan corta, no deberías de ponerte ese escote, tu amiga habla continuamente mal de ti, tú no te das cuenta cómo... primeras señales. Son primeras señales, sí. Primero de aislamiento del resto y segundo de querer controlar tu vida, ¿no? Sí. Y de querer controlar el color con el que te viste y además, pues bueno, lo hacen de una manera muy sutil, pero hay alarma. Que tenemos que estar preparados para esa alarma, ¿no? Por eso la prevención desde los colegios es muy importante, tanto en el conflicto, la resolución de conflictos de manera armoniosa, pero claro, tenemos esquemas también que nos salen todos los días en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, donde se arregla todo casi a torta, o a tortas verbales, ¿no? Que también son igual de dañinas o peor que la propia torta, ¿no? Entonces los esquemas que nuestros jóvenes están viendo no son necesariamente los más idóneos para hacer una relación armoniosa y no dependiente. Lo ideal es que cada uno tenga espacio, cada uno tenga su vida y desarrolle su vida, tenga sus amigos, su grupo de amistades, y que eso no sea algo negativo, sino todo lo contrario, positivo, porque así se valoran los momentos en la pareja, ¿no? Esas alarmas que ya se enciende cuando en el propio noviazgo, se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Y la prevención se hace desde los colegios, es muy importante también en los adolescentes, ¿no? Sí. De que vivan de manera sana y armoniosa y equilibrada una relación de pareja, ¿no? Otro tema también es que la madre de la chica pues diga que es normal, que hay que aguantar, ¿no? Que le venga con ese tipo de historias, ¿no? Sí, vamos a ver. Que las mujeres estamos aquí para aguantar una relación de pareja que es tóxica. Y sobre todo es porque son ellas las que han vivido también relaciones tóxicas. Entonces la da como un bien, un mal necesario, ¿no? Algo como natural que eso pasa así. Afortunadamente las campañas sobre esto están dando su fruto. Y luego los micromachismos que son tan sutiles, pero que también marcan la tendencia de que las mujeres tienen que aguantar más, tienen que ser ellas las cuidadoras incluso de sus propias suegras, cuando sus parejas se desenvuelven de esa tarea que en realidad sería más de esa pareja que tuya, ¿no? De tu pareja. Pero esos micromachismos también envuelven a la víctima, la sociedad todavía, sobre todo en algunos medios rurales, todavía da cobijo a esos estereotipos que planta la mujer, tiene que ser la de su casa, la de sus obligaciones y de sus hijos, y dependiente del marido, que es el que trae el jornal a casa, y esos esquemas todavía se mantienen ahí. Afortunadamente el siglo XXI es la gran revolución, la explosión de las mujeres en el ámbito laboral, pero todavía hay resistencia, reminiscencias que nos llevan a pensar que esas resistencias muchas veces provocan que cuando la mujer dice me separo, incluso ahí haya un periodo crítico donde la resistencia hace que el maltratador diga pues no, porque si no, conmigo con nadie. Y a veces no lo hace por sus hijos, ¿no? Por temor al que dirán, ¿no? Todo. Y después porque el maltratador muchas veces amenaza también con que no va a tener para comer, no va a tener para mantener a sus hijos, le va a quitar los hijos porque tiene mayor poder económico. Eso pasa también en relaciones donde el marido tiene un poder en la sociedad importante, puede ser ejecutivo de una gran empresa, un político, donde crea que por eso tiene mayor poder y su víctima se encuentra en una indefensión tremenda, ¿no? Entonces también ahí le cuesta mucho más denunciar o apartarse de esa persona que está continuamente diciéndole que le va a quitar los hijos porque él es abogado y está preparado, o porque se va a enterar, porque no la va a dejar desarrollar su carrera profesional en ningún lado. Es decir, hay unas amenazas muy fuertes que hacen también que la víctima se encuentre totalmente acorralada y en una indefensión que nosotros los psicólogos le llamamos la indefensión aprendida, donde se queda quieta, no es capaz de reaccionar, está como en estado de shock continuo, donde no sabe exactamente por dónde tirar, no ve puertas de salida en ninguno de los casos. Y también vemos que hay un alto porcentaje de mujeres que se suicidan
porque precisamente no encuentran salida a la situación que está teniendo, ¿no? Y pues bueno, toma de barbitúricos de manera importante, de mujeres, los actos de suicida de las mujeres suelen tener mucho que ver con barbitúricos, con tomar medicamentos y para quedarse dormida, para ya no seguir en esta vida, que es lo que ellos piensan, ¿no? Que es lo que ellas piensan. Entonces, es muy dramático cuando esa persona toma esa decisión porque no es capaz de ver más allá. Y bueno, la sociedad también tiene que armarse de mecanismos para denunciar este tipo de cosas, ¿no? Antes hace tiempo salía, bueno, pues cuando mataban a una mujer, automáticamente le ponían la alcachofa a las personas, a los vecinos. Pero si él era una bella persona, con sus vecinos, no nos lo podemos creer que haya hecho eso cuando acaba de matar a su mujer y también a sus hijos, porque muchas veces el arma es sus hijos, ¿no? Y porque a veces también, Isabel, cuando conocemos el caso de violencia de género en una mujer pues de reconocido prestigio, nos llama más la atención que una mujer que no tiene ese prestigio social, encima cultural, no lo creemos económico. Menos también, sí, no lo creemos menos. Porque dice, bueno, pues si tiene todas las herramientas para denunciar o para salir, o además es doctora, o además tiene una carrera profesional en otro ámbito, ¿cómo ha dejado envolverse? Porque los componentes de la violencia de género tienen mucho que ver con la baja autoestima y puede ser una magnífica profesional que tu pareja ni te lo reconoce y es más, te dice que eres una mala madre, porque aunque seas una buena profesional no te ocupas de tus hijos. Claro, esto no es de la noche a la mañana te dice, es que tú eres una mala madre. Entonces, hay un proceso de baja autoestima importante en la víctima que hace que muchas veces crea que es verdad que eres merecedora de esa torta, que algo habrás hecho mal, que has hecho explosionar a aquel hombre que generalmente es encantador contigo y te regala un anillo y está pendiente de tu aniversario y de regalarte flores, pero sin embargo tiene esos brotes de explosión que seguramente tienen que ver con lo que tú has hecho, que generalmente no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, sino es una expresión de dominación de esa persona sobre la otra, ¿no? Otro tema importante, el tema de la dependencia emocional. Entonces, un problema que impide a la persona abandonar una relación distinta y seguir con su vida. O sea, abandonar esta relación que es tóxica. Sí, efectivamente, y muchas veces tendemos incluso a culpabilizar a la víctima. Es decir, pues si tenías una orden de alejamiento, si tenías una denuncia, ¿cómo has sido capaz de quitarla y volver otra vez con el maltratador? Casi que la sociedad dice, pues te lo mereces porque en realidad has tenido las herramientas y no has podido salir. Eso pasa cuando no conoces el componente psicológico de dependencia que tiene esa señora con respecto a su maltratador y que está ahí y que ella asume de manera sin saberlo, sin poderlo controlar quizás, ¿no? Entonces, pues es como caer otra vez en ese hábito, por ejemplo, asociado a, si tú dejas de fumar, por ejemplo, el periodo que tienes de desintoxicación del humo en tu cuerpo tiene que ver también con componentes psicológicos de apego al tabaco y de las recaídas que se pueden dar, y sin embargo eso no se lo cuestiona a nadie, ¿no? Que caigas otra vez. Pues esto también funciona casi igual, ¿no? El cerebro de alguna manera depende de esa persona, de esos agrados, ya no tanto la agresión, sino de esos agrados que esa persona es exquisita cuando deja de darte la torta, ¿no? Entonces vuelve, y por eso hay que trabajar mucho tiempo con las mujeres que son víctimas de violencia de género para intentar romper esas estructuras mentales que tiene de apego hacia su maltratador, ¿no? Y el tema de los hijos, porque los hijos parece que a veces ni se nombran, son víctimas no invisibles sino visibles. Totalmente visibles, y son los que reproducen esos esquemas a la larga. Es decir, si no rompemos de generación en generación que pase agresión, esta sumisión, si no la rompemos, terminan también los hijos en ese círculo igual que es el mismo, de sumisión por parte de las mujeres y de violencia por parte de los chicos. Por eso decimos muchísimas veces que hay que trabajar la prevención desde los colegios y hay que trabajar no solo con las víctimas de violencia de género, sino si de verdad queremos romper de una vez esa trayectoria de la violencia, ese ciclo de violencia desde la más tierna infancia, para que esos esquemas no se marquen para toda la vida, ¿no? Y que decir tiene que la adolescencia también es un punto de inflexión donde tenemos que trabajar el tema de la violencia de género y la resolución del conflicto de manera armoniosa, ¿no? ¿De qué modo
hay más porcentaje de hombres más de mujeres que de hombres, ¿no? Y afecta a todos los niveles sociales, Sí, lo que estás comentando. todas las capas sociales, desde capas sociales muy bajas hasta capas sociales muy, muy altas, donde la agresividad se da y lo vemos de vez en cuando en algunos medios de comunicación, porque saltan a la palestra por la fama que puedan tener los personajes. ¿Y cómo afecta también a los y a las adolescentes, Isabel, este tema también? Pues afecta dramáticamente porque es la adolescencia cuando la rebeldía salta a la palestra y cuando la resolución de conflictos de una manera se vive más visceral. Es decir, el adolescente vive con más intensidad todas las emociones, ¿no? Las emociones de rabia, las emociones de miedo, las emociones de culpa. Es ahí cuando explosiona lo que nosotros decimos el pensamiento abstracto, donde ya pensamos lo que empezamos a vivir, a pensar de que por qué estamos nosotros en la vida, qué nos esperará en el futuro, y es ahí donde surge, pues eso, la rabia contenida de unas vivencias familiares que han sido desequilibradas y trata de alguna manera de explosionar y hacer visible. No es más que un grito de ayuda muchas veces para que esos chicos, esas chicas puedan resolver de manera armoniosa lo que están viviendo, esos sentimientos de rabia, de culpa, de sumisión, que también están ahí. Y tienen que ver mucho los medios de comunicación, toda la información que se le da. La televisión invade también. Totalmente los estereotipos más marcados del machismo, por ejemplo, donde programas que, pues bueno, eligen, un chico elige de entre 3 mujeres para casarse, o una chica elige de entre 3 hombres como si fueran mercancías, se trata a los seres humanos fuera de sentimientos y emociones, o te casas porque un concurso te hace casar con otra persona a ver cómo funciona. ¿No? No deja de ser traumático y dan como normal lo que no es normal. Los medios de comunicación dan esos estereotipos como normales. No es normal que una chica ponga a 3 chicos delante para seleccionar uno, igual que no es normal que un chico ponga a 3 mujeres delante y busque en ellas pues sumisión, busque en ellas cariñoso, cerca de... Es decir, eso no es normal, no pasa en la vida diaria. Sin embargo, nos lo enseñan como algo normal, como si se vive normalmente. Y luego ni que decir tiene como algunos programas se dan de tortazo verbalmente, hablando para imponer sus posicionamientos, ¿no? Y en vez de ser tolerante, de aceptar al otro, de lo que diga y asumirlo y tener otra versión si es así, no, se impone pues que mi criterio esté por encima y en una lucha totalmente verbal que no deja de ser y llevarlo al plano emocional, ¿no? ¿En qué momento hay que acudir al psicólogo, Isabel? Pues los primeros indicios, yo creo que también los padres nos damos cuenta de nuestros hijos, cuando nuestras hijas están envueltas en una relación que empieza a ser tóxica, porque se nota ese aislamiento de la víctima, se nota el que esa persona habla mal de tu madre, de tu hermana, empiezan a aislarla y al primer indicio hay que, por lo menos, que lo sepa la víctima. Y luego yo creo que donde hay que trabajar muchísimo es, como te digo, en la adolescencia, la juventud, y luego cuando esa persona es capaz de dar el paso también para denunciar a su maltratador, no dejarla sola, sino es que ahí necesita un apoyo psicológico para evidenciar, para romper todas esas estructuras que no se solucionan, no se quitan de... Porque el calvario va a ser largo, o sea, realmente sí, el tema de... Las recaídas también, es decir, tenemos que ser conscientes de que las recaídas pueden ocurrir. Pero eso no quiere decir que culpabilicemos otra vez a la víctima por haber recaído, sino todo lo contrario, intentar y volver otra vez a que, pues bueno, se deje otra vez esa pareja es tormentosa, insana. Generalmente los tratamientos que se dan a los agresores en la cárcel, en las instituciones penitenciarias, responden más a que el agresor quiere salir o reducir su condena, a que haya una actitud también de verdad, de cambio, ¿no? Por eso los programas de tratamiento terapéutico a los agresores no suelen dar resultados, porque lo que es el agresor lo que está buscando, porque es una posición de privilegio que él tiene, que no quiere romper, que le va muy bien, y el agresor lo único que quiere es reducir su condena y salir lo antes posible de la cárcel, pero no quiere tener una relación de equilibrio con otras personas, no busca eso. Y cuando no se busca voluntariamente eso, sino sencillamente se le dice, si te sometes a un programa terapéutico para esto, te reducimos la condena, pues más es el objetivo de reducir la condena que de realmente rehabilitarse
en el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no? Pero no cree entonces en ese programa. No lo cree, o sea, y no, hombre, no yo no efectivo. digo que el 100% no sea efectivo, vamos a ver, no hay que decirlo, pero es muy pequeño el porcentaje de personas que se sometan a un programa de tratamiento terapéutico para no ser agresivo, y no lo hace porque sea consciente de ese grado de agresión que manifiesta otras personas, sino porque es consciente de que tiene que reducir su pena, ¿no? Y eso le favorece, pero no por lo otro. Si fuese voluntario, si no fuese por reducir la pena, si no fuese un acto voluntario de una persona que es agresiva, que no puede controlar esas explosiones de agresividad, y voluntariamente se sometiera a un programa de tratamiento terapéutico, entonces estaríamos hablando de otras cosas. Pero general, porque es voluntario y se somete voluntariamente, y no porque nadie le esté obligando, sino sencillamente porque en ese encuadre no se encuentra a gusto consigo mismo, ¿no? Pero eso ocurre muy pocas veces, te digo, no es el 100% de los programas de tratamiento terapéutico los que no funcionan con el agresor, pero sí que es verdad que tiene que haber un componente de voluntariedad de esa persona al margen de la reducción de condenas, ¿no? Otro tema importante ha sido el papel que ha tenido la Iglesia en este tema también, Sí. que la Iglesia... Vamos a ver, los estereotipos sociales de alguna manera empujan a la mujer a que aguante su cruz para toda la vida, ¿no? Sí, Como para la decir, mujer esa es la estamos cruz que te ha tocado para aguantar, ¿no? Efectivamente. Entonces a la Iglesia también le ha interesado ese papel sumiso de las mujeres, ¿no? Pero por el otro lado también ves que las iglesias están llenas de mujeres, ¿no? Es decir, el gran porcentaje de la clientela que tiene la Iglesia en los domingos, en la misa dominical, son el gran porcentaje, si no es el 80-90%, es mujeres, ¿no? En esa idea ideológica de la mujer buena, sumisa, aguantadora de cualquier cosa que le venga, ¿no? Afortunadamente el divorcio también ha hecho, y luego también la independencia económica, que también muchas veces las mujeres le ha dado fortaleza para salir de un estado de agresión, porque tiene medios para salir, ¿no? En este caso también son las instituciones las que tienen que poner al alcance de las víctimas pues todo ese entramado para que ella pueda información, el teléfono el 016, muy importante también que la gente lo conozca, que es un teléfono que no deja huella, que el maltratador en la factura no lo ve, no hay rastro. Es decir, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, las pulseras también suelen ser efectivas, que las lleve el maltratador, no la maltratada, suelen ser también efectivas, o el teléfono muchas veces en un móvil a disposición de la víctima para que pueda sobre la marcha llamar. Han sido, o las campañas de concienciación también, para que también los vecinos denuncien, no se hagan oídos sordos cuando hay una agresión. Han servido para mucho, pero desde luego queda mucho camino por trabajar, y sobre todo comprender los componentes psicológicos que hacen que a la víctima sea otra vez que tenga esa dependencia emocional de su maltratador, y no la sociedad volverla a maltratar diciendo que ha vuelto con su agresor, si no se conocen los componentes psicológicos que la mujer tiene. Romper con el reforzamiento positivo ese de cariño, del eterno amor después de una agresión es importante, y transformar la baja autoestima que tiene esa mujer de sí misma, transformarla en reforzador de su autoestima, de su necesidad de ser independiente y de no mantener una relación que es desequilibrada. ¿Qué consejos para finalizar le darías a una mujer que sufre esta dependencia emocional de su maltratador? Primero, que no va a cambiar nunca el maltratador. Hay una conciencia por parte de la mujer que tendrá que portarse mejor para cambiarlo, o que puede cambiarlo, o que es una especie de pulso también que la mujer mantiene a sí misma, de decir, yo lo puedo cambiar. No va a cambiar, el maltratador no cambia nunca. Maltratador va a seguir siendo maltratador, y sus explosiones, conforme más tiempo estés con ellos, más rápido van a fluctuar esos comportamientos agresivos frente al refuerzo positivo, que significa sentirse querida como nadie, ¿no? No lo va a cambiar, no va a ser cambiado, y lo mejor
por ella, por sus hijos, es abandonar esa relación tóxica porque no puede servir de ejemplo tampoco para sus hijos, ¿no? Además de que eso no es amor, eso no es amor. Claro, es posesión. Es posesión, es machismo, no tiene nada que ver con el amor. Sí que es verdad que la víctima cree que puede cambiarlo y que bueno, después es dulce, cariñoso con ella. Ese es el reforzador que la víctima percibe y a la que ella cree que va a tener más tiempo, cuando es todo lo contrario, es decir, terminaré cambiándolo, terminarás siendo agradable, respetuoso conmigo, queriéndome como yo lo conozco en ese periodo. No es verdad, es al contrario, cada vez será, ocupará más espacio el agresor. El agresor, sí. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Espero que la entrevista con Isabel Guerra, psicóloga del Centro de Psicología y Psicoterapia Espiral, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.